Adelante, Carrie, somos todos tuyos. Listo, gracias por la invitación a estos encuentros tanatológicos, Academia Dolux. Buenas noches a todas y todos. Me llamo Carrie Banda Martínez y soy psicotanatóloga. Mi corriente teórica es humanista y me desempeño actualmente en el ámbito educativo y clínico. Por lo tanto, me gustaría abordar esta conferencia bajo estos dos enfoques. El día de hoy vamos a ver el duelo en adolescentes. ¿Listos con la presentación? Aquí está. Ajá. ¿La vas a abrir? Perfecto. Ya está, ¿no? Ok, deja ubicar. ¿Todos la pueden ver? Nada más, vamos a su Sí, carita. ¿Sí me Perfecto. escuchan? sí, ¿Sí me sí se escuchan bien? ve. Sí, Ok, sí se ve. muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar. Primero, este es nuestro título, duelo en adolescentes. La siguiente, por favor. Vamos a iniciar con la definición de adolescencia. Es una etapa de desarrollo de la vida que transcurre entre la infancia y la edad adulta, aunque realmente propiamente hablaríamos de la juventud. Se presenta entre los 10 y 19 años de edad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. El término adolescencia proviene del latín adolescere, que significa crecer. Normalmente se divide en dos fases, que es adolescencia temprana y va de unos 10 a los 14 años, y la adolescencia tardía de 15 a 19. Siguiente, por favor. Las características de la adolescencia. Bueno, pues aquí vamos a ver que se caracteriza por presentar cambios fisiológicos, me refiero a los hormonales, físicos, estructurales, el cuerpo, psicológicos, emocionales y de una adaptación familiar y social. Es la búsqueda de la identidad y la adaptación del adolescente. Siguiente. Para los que nos acompañan, que son de otros países, bueno, pues aquí vemos dentro del campo educativo el sistema educativo en México. La adolescencia lo ubicamos en la escuela secundaria y la escuela media superior. Como podemos ver, en la escuela secundaria los chicos entran aproximadamente de 12 a 15 años. Bueno, tercer año de secundaria es 14, 15 años, es la edad en la que oscilan los chicos. Y la escuela media superior, el bachillerato, va de 15 a 18 años aproximadamente. Posteriormente viene la escuela superior, que es de 18 en adelante. Nosotros ubicamos aquí la adolescencia, luego entonces en la escuela secundaria y la media superior. Siguiente, por favor. Vamos a recordar qué es el duelo. El duelo es un proceso por el que atraviesa una persona ante cualquier pérdida, en especial de un ser querido o de una mascota. Esto representa mucho para los adolescentes. El término duelo proviene del latín dolus, que significa dolor. Siguiente, por favor. Bien, ahorita voy a mencionar a Arminda Averasturi y Mauricio Nobel. Ellos son dos psicoanalistas argentinos y nos hablan de los tres duelos por los que pasa la adolescencia. El primero de ellos es el duelo del rol infantil. ¿Qué significa dejar de ser niño, dejar de ser niña? Es la pérdida de la infancia. Esto se refiere a nivel cognitivo, emocional. Ya no, el adolescente ya dejó de ser ese niño que antes era. Al mismo tiempo, tiene el duelo por el cuerpo infantil. ¿Qué significa el cuerpo infantil? Pues todos los cambios corporales. Recuerden que en la adolescencia, pues se inicia con la pubertad y se da a través de la menarquia o menarca según la OMS, en donde la chica tiene la primer menstruación, los chicos tienen eyaculaciones, pero ya con espermatozoides. Y ahí empiezan todos los cambios secundarios y que implica la adolescencia. Por lo tanto, los niños empiezan a tener el duelo dejando de ser niños. El segundo
Aberasturi Nobel es el duelo de la dependencia y el comienzo de la independencia. Si recordamos, los niños dependen más en primaria, preescolar, de mamá, de papá, y entran a esta etapa de la adolescencia, donde empiezan a ver que los padres empiezan a darles más esa libertad y los empujan a una autonomía. Por último, el tercer duelo es el de los propios padres de la infancia. Siguiente, por favor. Tipos de pérdidas en los adolescentes. La dinámica del duelo. Bien, como ya lo había explicado, pues tenemos la pérdida de la infancia, el cuerpo y el rol infantil. Los adolescentes pierden los juegos infantiles, estos juegos de que les gustaba tanto en la escuela como con los amigos, de los vecinos, los juguetes que ellos guardan, empiezan a quedar atrás algunos de ellos. La fantasía, por ejemplo, de los Reyes Magos, cuando ellos tienen ese duelo de esa pérdida de fantasía al enterarse que son los padres del Papá Noel, el Santa Claus que realmente no existe para ellos, o que el ratón que les traía dinero para cuando perdían un molar, un dientito, son realmente los padres o los cuidadores. Así que esa fantasía también se va en ese duelo. Los programas de televisión infantiles, igual que la música que ellos les gustaba. Siguiente. Gracias. Bueno, pues ya ingresan a la escuela secundaria. Al ingresar a esta escuela viene la adaptación y en esa nueva adaptación a la que se ven sometidos, pues entonces recuerdan que tienen amigos de la primaria que algunas veces pueden ahora con el internet llegar a verlos o quizás sean vecinos, vivan cerca de ellos, pero va a haber también amigos de la primaria que ya no vuelven a ver y que obviamente extrañan. Y entonces están pasando por este duelo. También los maestros, los profesores de primaria eh, aparecen en este duelo. Por ejemplo, en especial cuando algún niño o niña no tiene la figura materna bien cimentada emocionalmente o físicamente, no existe, llegan a tener una, ¿no me escuchan? Me dice. Sí, doctor Leoncio, ¿se me escucha? Sí, Perdón, es que escribieron que no me escuchaba. Perfecto, sí se escucha. muy bien, gracias. Gracias, sí. Así que llegan a tener a su maestra, a su profesora de primaria, ¿sí? Y vinculan afectivamente al no tener una madre, ese rol materno del cual yo les explicaba. Imaginen, pasan a la secundaria, entonces esa segunda mamá moral desaparece. También extrañan las instalaciones de la escuela primaria. Ellos pueden decir cuando pasan afuera por la calle, mira, mamá, papá, esa es mi escuela, ese era mi salón, ese era el patio, la cooperativa, todo esto entra en duelo. Asimismo entran los papás que amaban al niño y ahora pues esperan grandes logros, grandes retos de parte de un adolescente. Aquí en primero, segundo de secundaria, los docentes pueden observar una resistencia. Se observa a través del comportamiento infantil. Por ejemplo, entran a primer año y todavía llegan los niños que están en pubertad con mochilas infantiles, sus juegos infantiles, y no tardan en dejar ver esos juegos que continúan aún dentro de salones donde el profesor puede ingresar y encuentran a los alumnos jugando en el piso. Es una resistencia, se tiene que ir adaptando a lo que es la adolescencia y lo que es la secundaria y los nuevos retos que les esperan. La siguiente, por favor. Bien, aquí podemos observar el proceso. Como había explicado, tenemos la pérdida de la infancia. Con esta pérdida de la infancia, pues los adolescentes tienen una elaboración, ¿no? Ese proceso de duelo.
y después tienen que pasar a lo que es la aceptación. Finalmente llega la aceptación, donde dejas ir a ese niño aparentemente, y digo aparentemente porque todos los adultos todavía llevamos ese niño infantil, pero ellos aceptan que ya están en otra escuela, que ya están creciendo, que hay cambios importantes y tienen que aceptar que empiezan a ser adolescentes, se tienen que adaptar a esa nueva adolescencia. Ellos van desconociendo incluso físicamente su cuerpo, porque en la secundaria se puede observar a los niños que crecen, por ejemplo, crecen, sus pies se ven más grandes, ellos se sienten como deformes, algunos niños como que se tropiezan y es todo este cambio. Me regresaste la siguiente, por favor. Muy bien, gracias. No, ahí en la anterior. Ahí, gracias. Así que es esta pérdida de la infancia, la aceptación y también la adaptación a esta adolescencia. Es la crisis por la que ellos pasan, porque ahora soy adolescente. Sin embargo, ni soy niño, ya no soy niño y tampoco soy un joven. Soy un adolescente y mis padres, la familia, la sociedad me exigen que me comporte como un joven o me comporte como un adulto. Siguiente, por favor. Veremos otros duelos por los que pasa el niño. Algunos adolescentes tienen un cambio de domicilio. Por ejemplo, tenemos alumnos en las escuelas secundarias o de bachillerato que tienen padres que son gerentes. Generalmente algunos gerentes tienen 1, 2 o 3 años donde viven en algún estado de la República y posteriormente los mueven. Entonces, esto genera una confusión, todo un cambio en los adolescentes, porque tienen ya sus amigos, su casa, esa pareja que a lo mejor aparece y entonces les dan la noticia de que tenemos que cambiar de domicilio. Y los chicos, pues obviamente se aturden con esta situación. Otros cambios que se observan en nuestro país, pues es la delincuencia. Hay muchas familias que están cambiando de estados, huyendo de la misma delincuencia. Por ejemplo, yo me encuentro aquí en Querétaro y la secundaria donde laboro están llegando continuamente alumnos que vienen de otros estados de la República. Otro duelo es la pérdida de un familiar. Y aquí es importante saber si es la mamá, si es el papá, si es un hermano, los hermanos, tíos, abuelos, a quién perdieron. ¿Cuál es el vínculo que tiene con ese familiar? ¿Cuál es su jerarquía? La convivencia, si era diaria, mensual, anual, cada cuándo convivía con ese ser que perdió, la forma del deceso, cómo falleció esa persona y el tiempo que ha transcurrido, porque hay adolescentes que están en plena adolescencia, valgo la redundancia, sin embargo, traen duelos atrasados porque mamá, papá o un familiar o un amigo falleció cuando iban en primaria. Así que se presenta este otro duelo. Viene la pérdida también de algunos de ellos de la mascota. Les representa mucho dolor también a los adolescentes, el que haya muerto una mascota. En este momento recuerdo un alumno que entró en depresión, de hecho, por su mascota. Dejó de ir varios días a la secundaria, no quería regresar. Y lamentablemente, aquí hablando de educación, muchos profesores no comprenden este proceso de duelo, y piensan, bueno, ¿por qué se pone así el alumno? Pues ya tiene que regresar, o luego es flojera, porque era su perro, y lo ven como exagerado cuando realmente el niño está pasando por ese duelo que es importante para él, la pérdida de una mascota. También lamentamos el que cuando se pregunta a los alumnos cuáles son las personas que más les representan en su vida, hay alumnos que en lugar de decir mamá, papá, hermanos, familia, han respondido mi perro, mi gato.
Lo más importante para ellos es una mascota. Esto se está dando con muchos adolescentes. La pérdida de un amigo, bueno, les duele muchísimo. Puedes encontrar adolescentes donde pierden alguna amistad, o una amiguita, un amiguito, y lloran mucho en los baños, se salen de clases, no pueden con eso, no soportan el que un amigo dejen de hablarles cuando realmente sienten ese amor, a esa amistad, ¿no? La pérdida de la amistad también es muy importante para ellos. Algunos adolescentes tienen novia, novio, y a veces terminan. Y aquí tenemos dos tipos de adolescentes. El adolescente que se adapta inmediatamente y lo ves una semana después con otro chico, y bueno, es parte de la adolescencia, de esa búsqueda de, bueno, hoy me fui infiel y terminamos y yendo con otro niño, y esa relación se ve. Sin embargo, hay otros adolescentes que esto les duele mucho y entran hasta en depresión por haber perdido, pues, el primer novio en su vida, o la primera novia. La pérdida de un obsequio para ellos es muy importante, tener obsequios significativos que pueden dar la familia o pueden dar amistades. Por ejemplo, es un regalo, un libro. Hay adolescentes que les gusta mucho leer, y el perder uno de sus libros favoritos les representa muchísima tristeza. Hay niñas en especial que conservan diarios, que les gusta escribir y que tienen sus diarios, y la pérdida de un diario, revisión de un diario, es muy doloroso para ellos. También algo que representa son los audífonos. Los audífonos, la ropa, y lo que se está observando es que de todo esto pudieras quitarle varios obsequios, pero no le quites el celular. Los niños se desesperan cuando pierden un celular. Bien, bueno, a ver, listo, ya, ahí estamos. La ausencia del padre o la madre, pero aquí me refiero a una ausencia moral o una ausencia física, eh, donde el adolescente no conoció al papá. Por ejemplo, los adolescentes hijos de una mamá soltera no conocen al padre, y muchos adolescentes quieren conocerlo. En la etapa de la secundaria, de la adolescencia, quieren conocer a ese padre, y a veces no saben cómo preguntarle a su mamá. Otros se aventuran y le dicen que quieren conocer. En esta etapa es muy importante el vínculo del padre con los adolescentes en la primaria, preescolar. La etapa anterior es muy importante el vínculo con la mamá. Así que vemos muchos adolescentes pidiendo conocer a un padre o querer tener un padre, en especial cuando ven que otros compañeros tienen a su papá, a su mamá, y hablan de ellos. Esta ausencia representa mucho esa pérdida, la ausencia, porque tenemos padres o madres que abandonan a los adolescentes. Siguiente, por favor. Gracias. Veamos ahora las complicaciones. Estamos analizando que simplemente entrar a la adolescencia ya nos va a generar un duelo, el duelo de la infancia, del cuerpo del niño. Pero ahora se va a complicar algo más, el divorcio. Hay divorcios que se dan cuando están en primaria y así llegan a la adolescencia. Pero hay adolescentes donde reciben esa noticia por parte de sus padres. Y esto va a ser muy importante para ellos, el cómo salir adelante, cómo superar rápidamente ese duelo de la separación, dependiendo de la dinámica familiar. Se empeora cuando el niño vive bajo una violencia familiar. ¿Qué precede a un divorcio? Violencia familiar, golpes, agresiones dentro de la casa, toda esa violencia, majaderías, etcétera. La separación de tener al papá, sufren mucho los adolescentes en el sentido de tener que elegir esa toma de decisión importante. ¿Me voy
con mi papá, me quedo con mi mamá, y hay adolescentes que incluso quedan separados entre hermanos. Y bueno, también tenemos los adolescentes que quedan a cargo de sus cuidadores, que pueden ser abuelos, pueden ser tíos, y adolescentes que unos días están con su mamá y otros días viven con el papá. Y bueno, esto es complicado para el duelo. Por eso debemos tener mucho cuidado con los adolescentes porque pueden de verdad entrar a una distimia, a una depresión, a este trastorno de depresión mayor y pudieran llegar incluso al suicidio. Tenemos adolescentes con maltrato infantil, asumiendo incluso un rol que no les corresponde. Adolescentes con maltrato físico, verbal, sexual, ¿sí? Pero también ese maltrato de algunos padres, madres que exigen al adolescente que se encargue del cuidado de sus hermanos. Escuchando al adolescente, no pude hacer la tarea porque yo preparo la comida y tengo que dejar la casa limpia y llevo rápido a la primaria a mi hermanita, y bueno, ya no me alcanzó el tiempo y ellos empiezan a tener ese rol y esa pérdida de esa infancia y adolescencia por Sí. estas situaciones que se da implicando muchas veces lo que es que los padres tengan que trabajar o una mamá soltera tenga que salir, y entonces deja esa responsabilidad a los mayores, y a veces los adolescentes les toca ser el hijo mayor. Hay adolescentes que padecen por otra situación, acoso escolar, el bullying, y que no le dicen nada a sus padres, que se quedan callados y están soportando día con día este acoso escolar, o que avisan a las escuelas y simplemente siente que no se les escucha, que se le llama la atención al agresor y solamente o lo suspendieron, pero este acoso escolar continúa. Y eso te va sumergiendo a ti al adolescente, perdón, en un duelo que puede volverse complicado. En plena adolescencia pueden tener el fallecimiento de un familiar. Y aquí vemos que a veces son inesperados estos duelos. Puede ser un infarto, un accidente, no de un papá, una mamá, un familiar enfermo, algo que probablemente se esperaba, o una persona de un adulto mayor como familiar, sino que de repente se dio, se precipitó. Peor aún cuando de repente encuentran que fue un homicidio, que les arrancaron a su familiar a través de privarlos de la vida, de un asesinato, de este homicidio. Eso confunde y lastima mucho a los adolescentes, igual si es un suicidio, porque además, siendo un suicidio, es un ejemplo para ellos. El secuestro que también se da en nuestro país, bueno, pues entran los chicos, igual que con los adultos, en un duelo ambiguo por desaparición. Ese secuestro del familiar, donde ellos se angustian, se preocupan, están con la incertidumbre, ¿qué va a ocurrir? ¿Va a regresar? ¿No va a regresar? Y padecen todo esto. Hay algo también muy doloroso que es la violación. Se presentan violaciones, ya sea desde la infancia, primaria, preescolar, y que a veces van en silencio, caminando hasta llegar a la adolescencia sin decirlo a nadie, sin que los padres se enteren. O a veces tenemos familias que lo saben y no lo denuncian porque es la familia, así que esto sumerge en un abismo al adolescente. La violación, y también podemos pensar en qué sería peor para ellos, la violación por parte de un desconocido, de un violador casual, o fue un violador que conocían. El 70% de los casos ya es un conocido, puede ser un familiar, y el dolor que tienen cuando ellos lo hablan de que fue un padrastro, que fue un papá, que fue un abuelo, un tío, un hermano, el amigo de su hermano. Y entonces lo viven aquí muchas veces durante la adolescencia, cuando su sueño es tener, por ejemplo, su intimidad, su primer coito con el novio, con la novia,
cuando están con esa ilusión y de repente algunos llegan a vivirlo. Y eso es por parte de una persona que sea conocida, que es más doloroso el conocido que el desconocido. Y aquí se puede sumar el que revictimicen al adolescente. La pérdida de la salud física en plena adolescencia, se dan muchos casos, por ejemplo, ahorita que se han presentado acá, donde laboro, son niños que están presentando leucemia, están presentando cáncer, leucemia, van al Teletón y entonces pierden, pues, la salud acompañada de lo que son los amigos, la familia, los compañeros, totalmente su vida cambia. La pérdida de la salud física y viene otra situación. Algunos adolescentes tienen un duelo por pérdida de un hermano. Aquí es algo complicado. Cuando pierde un adolescente un hermano, probablemente en esa dinámica, en ese lazo que tenía, era el hermano al que los padres siempre ponían como ejemplo, algo que obviamente destroza la autoestima del adolescente. Y entonces, al perderlo, psicológicamente piensan, bueno, pues ya se fue, yo no brillo, ahora voy a brillar. Y el niño con el tiempo piensa que ahora sí van a hacerle caso porque ya su hermano no está. Sin embargo, el adolescente empieza a preguntarse, bueno, ¿y si hubiera sido yo, cómo estarían? ¿Y por qué? Porque padres cuando pierden a un hijo también se sumen en esa depresión, en ese dolor, y entonces se olvidan de los demás hijos. ¿Y qué es lo que ven los hijos? Pues que está el padre, la madre doliente, sufriendo por el otro hermano, no por ellos mismos. Así que esto se les va complicando. Ahora, si el hermano amaba a su hermana, a su hermano, pues imagínense el dolor por el que ellos atraviesan, porque ese hermano con el que creció, pues acaba de fallecer, se acaba de ir o secuestrar, y entonces, pues van a sufrir este duelo. Siguiente, por favor. El novio virtual. Se está presentando mucho lo siguiente, ahora con la tecnología, las redes sociales, aparece ese novio, por ejemplo, por Facebook, que las conquista, en especial se da hacia las niñas, las conquista y las convierten en novias. Y nos hemos enterado después de que se ganan la confianza de las señoritas, pues ellos obviamente dicen que quieren conocerlas, salir con ellas, y se han dado casos donde cuando ya las ven, pues llegan a tener relaciones íntimas y después las abandonan. Ese novio del cual hablan las adolescentes, los adolescentes que textualmente dicen, maestra, es que mi novio sí me comprende, mi novio sí me entiende, es la 1 de la mañana y él sigue hablando conmigo y me escucha y me da consejos y resulta que es el hombre que después llega a cometer violación con ellas. Tenemos adolescentes que lamentablemente también tienen una pérdida de una extremidad física. Ya hemos tenido esos casos. Por ejemplo, recuerdo a una exalumna que en bachillerato iba a ir a un concierto, tuvo un accidente y desafortunadamente perdió su pierna, tuvieron que amputársela. Es tremendo en la adolescencia cuando ellos están creciendo. Cuando, por cierto, la adolescencia, ahora sí que adolecen muchos de ellos porque no encuentran esa adaptación, mientras a otros les encanta, se van adaptando y disfrutan. Se ve, por ejemplo, cuando las niñas no ven el crecimiento de sus senos, mientras unas se sienten muy coquetas, muy femeninas y presumen, hay otras niñas que por el contrario se cubren, que no quieren que las vean. Y entonces imaginen una niña que estaba adaptándose a esa adolescencia, ese crecimiento, el cambio físico, corporal y que tenía novio o que sabía que le gustaba a los demás compañeros, de repente pierde una extremidad o perdió la visión, la audición, o hay niños que tienen diabetes, que tienen un trasplante de riñón y pues se ven
obviamente con esta pérdida que se les va a complicar en esta etapa de su vida. El duelo silente es un duelo en silencio. El duelo que muchas veces, bueno, para empezar te dicen, no llores, eres niño y los niños no lloran, ¿no? Sé fuerte. Y también que la sociedad a veces no están de acuerdo con ese duelo. Puede ser en adultos, no sé, se murió la amante y entonces la amante tiene que ser la silente, ¿no? O sea, que no se den cuenta que yo era la amante, que yo también estoy sufriendo, no solo la esposa. Pero en la adolescencia, el duelo silente que se está presentando, por ejemplo, es lo siguiente. En esta adolescencia es donde muchas niñas, muchas adolescentes, señoritas y chicos descubren su orientación sexual, entonces ellos se asumen como homosexuales, bisexuales, pero tienen ese temor de informárselo a las familias porque sienten que no los van a comprender, que los van a rechazar, o quizá se dan cuenta que a lo mejor en alguno de ellos tienen una mamá o un papá homofóbico y que dicen es que me va a correr de la casa. Bueno, pues entonces llegan a enamorarse, a ilusionarse en la adolescencia, a tener una pareja que obviamente no es de la misma preferencia u orientación sexual que sus padres, y de repente termina esa relación. Termina la relación y él está en un duelo o ella está en un duelo silente, porque no puede confesar que la pareja que tenía era igual otro hombre u otra mujer. Siguiente, por favor. ¿Cómo lo van a manifestar cuando están en un duelo? Y van a ver varias características de una depresión. Tenemos 6 dimensiones. Trastornos del sueño. Los adolescentes que no pueden dormir o duermen de más, duermen muchas horas. Está pasando por un duelo de la adolescencia y probablemente hay un duelo que se le está complicando con otras circunstancias. Los trastornos alimenticios, aparece aquí, pueden comer de más o de menos, la bulimia, la anorexia, con estos trastornos. Pero antes de continuar, quiero decirles que hay algo muy importante, el cambio de conducta tanto en un niño como en un adolescente. Nosotros los vamos conociendo. El niño que siempre sonríe, grita, hace travesuras, de repente ya se vuelve callado, cambia su comportamiento, ya no quiere salir, se aísla, o al revés, un niño que se aislaba, que casi no hablaba, empieza de repente a salir o se encierran en recámara, algo que ellos hacen diferente. Esto te está dando un aviso para que tú prestes atención a lo que está pasando. Así que tenemos los trastornos del sueño, que de repente dice uno, bueno, pues es que mi hijo no duerme, casi no duerme, o entro a su recámara y mi hijo está despierto. Aquí mucho cuidado porque están con la tecnología, no están haciendo tareas, están con tecnología. El trastorno alimenticio está comiendo de más. ¿Por qué come de más o por qué está inapetente, no? O sea, no quiere comer. ¿Qué está ocurriendo? Llegan los trastornos de ansiedad y o pánico. Y es terrible porque aquí el adolescente empieza a tener, por ejemplo, taquicardias, esa aceleración de corazón o presión en el pecho, que sudan o si les da el pánico, ellos creen inminentemente que van a morir, que les va a dar un infarto y empiezan a presentarlo, a morderse las uñas, tronarse los dedos, caminar. Entonces, esta ansiedad puede presentarse en la adolescencia, arrancarse el cabello, las cejas. Tienen una sensación de vacío en el estómago, y ellos se puede decir que sienten un vacío en el estómago. Por eso están manifestando ese duelo, hipersensibilidad a los ruidos, y eso los irrita mucho. La disnea, la falta de oxígeno, dice, es que me falta el aire, no puedo respirar, la tensión muscular, se sienten muy inquietos, te pueden argumentar que se marean, tienen mareos, llegan a tener desmayos por duelo, náuseas,
cuadros gripales continuos, diarrea, estreñimiento, dolores de cabeza. Es increíble ver que en las escuelas muchos chicos dicen, es que todo el día me duele la cabeza. Están muy estresados. Están estresados por los compañeros, por lo que se les exige en la propia escuela. Y todo el día tienen dolor de cabeza, llegan a casa con dolor de cabeza. Llanto. En la adolescencia se presenta mucho que hay niños que lloran en los baños, lloran en el salón, lloran a la hora del receso, enuresis. No solamente los niños en primaria, refiero a niños más pequeños, cuando atraviesan un duelo, llegan a volver, por ejemplo, a orinarse cuando están dormidos y que las mamás, los papás se enojan, los regañan. ¿Cómo es posible que no te levantes, que tienes tanta flojera para ir al baño? Te orinaste aquí en la cama, cuando está presentando un problema que probablemente sea físico y sea emocional. Entonces pueden presentar enuresis, ecopresis, los desmayos que les había comentado. Siguiente, por favor. Sí, la que sigue, de favor. Dimensión emocional, gracias. Emocionalmente, ante un duelo, los ves triste, irritables, los ves enfadados, enojados, con ira, con odio, tienen sentimientos de vergüenza o culpa, tienen miedo. Hay adolescentes que cuando pierden a un familiar, ellos tienen miedo de morir, que les pase a ellos, que les pase a otro familiar. Perdió un papá, no quiere perder a su mamá. Llegan a tener pánico, desesperación, nerviosismo, se sienten solos. Esto es a nivel emocional, baja autoestima, sensación de abandono, de desamparo, de impotencia, amargura, y todo esto es parte de un duelo. Siguiente, por favor. Vámonos a la dimensión cognitiva. La dificultad para concentrarse, atención dispersa, confusión, la falta de interés por lo que antes le motivaba y ahora por el estudio, los alumnos que empiezan a bajar su aprovechamiento, que no hacen tareas, no prestan atención, ellos están recordando lo que viven en casa, pasando por ese duelo, tienen olvidos, sobrepiensan las cosas, dicen, nosotros le llamamos rumiación, un conjunto de pensamientos catastróficos, tienen muchos miedos. También sensaciones de presencias. Pueden decir, es que yo vi a mi abuelita o sentí que mi abuelita que falleció llegó aquí, o mi mamá, mi papá, que el difunto, ¿no? Fallece y llega y los toca, o de repente también muchos empiezan a tener miedo porque se sentó en la cama, porque sentí que alguien se sentó, empiezan a tener alucinaciones visuales y auditivas. Esto puede ser normal hasta para los adultos dentro de la etapa del duelo. Sin embargo, si continúa, aquí es muy importante detectar, pudieran estar desarrollando incluso una esquizofrenia. Y nosotros pensando que, bueno, se le va a pasar, ¿no? Porque pues está en duelo y se va a ir adaptando. Y realmente está presentando un trastorno de una esquizofrenia, psicosis, un trastorno de personalidad. Y nosotros pensar como tanatólogos que es parte del duelo. Hay que tener mucho cuidado con esas presencias, con esas alucinaciones. Y lo importante es escuchar al adolescente y a los niños, escuchar para saber cómo están viviendo esos duelos por los que están atravesando. Siguiente, por favor. Sí, la que sigue. Bien, la dimensión conductual. Hay adolescentes que se aíslan. El aislamiento, pero también el silencio. Ante la pérdida, en especial de un ser querido, hay adolescentes que no te van a hablar, que no quieren hablar de ese duelo. Y otros adolescentes que van a buscar a una persona que pueda ser de confianza,
porque quieren contarle todo con detalle, quieren decirle cómo se siente. Así que tenemos estos dos adolescentes, el que guarda silencio, el que aparenta que no pasa nada, solamente se aísla, y el adolescente que busca un profesor, una amiga con el que ya se desahoga. En esta dimensión conductual, hiperactividad también, probablemente el adolescente no es realmente hiperactivo, pero hay una actividad que va más allá, que dice, es que desde que falleció la abuelita, el abuelito o X familiar, pues entra, sale, se va con amigos, no regresa. Ese es una de las conductas que podemos observar. El consumo o aumento del tabaco. Algunos adolescentes no fuman y empiezan a fumar o a beber o a tomar drogas, no psicofármacos, y esto se puede dar por el duelo. Conducta autolesiva. Estas conductas es lo que le llaman el cutting, autolesiones que ellos se hacen y puede ser precisamente por estar atravesando un duelo. Por ejemplo, ellos llegan a cortarse, que es muy común. Yo he visto en estas 2 últimas semanas que se están arañando la cara, en en respuesta a una ansiedad, ellos llegan y están arañados. ¿Y saben qué? No se presentan los padres a la escuela. Llegan arañados. Esta conducta autolesiva puede ser, me hago cortes en los brazos, estómago, piernas, donde no me vean, pero no solo eso, me puedo yo quemar. El adolescente puede tomar un cigarro y empezar a quemarse, a morderse, a arrancarse el cabello. Algo que tienen mucho los adolescentes es golpear. Golpean en las casas, en la recámara, los nudillos, dan golpes a la pared. Y es ahí donde uno se pregunta, ¿qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con la familia cuando sabe que su hijo se está golpeando? Cuando sabe que su hijo se está cortando, que se está quemando, que está teniendo lesiones hacia sí mismo. ¿Qué ocurre ahí? Muchas veces cometemos el error de pensar, está llamando la atención, y al rato se le pasa. La agresividad verbal puede ser con la familia y es que está realmente triste, está pasando por ese proceso y entonces está triste y llega también a convertirse en el agresor del que comete acoso escolar en la escuela. O me desquito con mamá y papá, azoto puertas, les digo cosas verbales que no debo decirles o voy directamente con compañeros o en la calle, ¿no? La agresividad verbal, física, el llanto, la falta de higiene, en esa depresión, en ese duelo no se quieren bañar, esas largas horas de sueño que les había comentado. Podemos detectar un desorden total en su mochila, en su habitación. Sin embargo, hay adolescentes que tienen una elaboración, un proceso de duelo muy positivo y ellos solos, sin que los estén llevando a acudir con un tanatólogo, un psicólogo. Ellos escriben, les gusta escribir, les gusta leer y esa son sus escapes, la música. Ves a los adolescentes en la actualidad con sus audífonos que aman, hacen dibujos, pinturan, caminan, se van con su perrito, su mascota, hacen deporte y esto es de una manera positiva. Siguiente, por favor. La dimensión social, pues lo vimos, el aislamiento, el silencio, la búsqueda del diálogo con una persona de confianza, el resentimiento a los demás, llega la envidia. ¿Por qué el compañero, la compañera, el amigo tiene a su mamá y a su papá y yo los perdí? Porque ellos tienen y yo no tengo, yo lo he perdido. Y entonces puedo enojarme mucho, puedo sentirme celoso precisamente por esa pérdida que tengo yo y me pregunto por qué a mí y los demás no tuvieron la pérdida de la cual yo estoy teniendo. Siguiente. Gracias. Y la dimensión espiritual. Aquí muchos adolescentes se replantean sus propias creencias respecto a Dios, que de hecho quiero comentarles que estamos viendo que estas nuevas generaciones, muchos no creen en Dios.
no saben quién fue Jesús el Cristo, no saben por qué el 24 de diciembre, no saben quién es el ser que está crucificado y no creen en Dios. Pero bueno, cuando creen en un Dios, esas creencias se las van replanteando, se replantean, se preguntan sobre la muerte. En las clases, por ejemplo, yo que les doy clases, continuamente me piden, maestra, vamos a hablar de espantos. ¿Cómo de espantos? Sí, 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 de los muertos, de lo que se aparece, de la Llorona, vamos a hablar y uno los escucha y es donde todo esto lo tomamos de los que ellos están pasando en duelo y te lo dicen, es que yo puedo hablar con muertos, yo estoy hablando con mi mamá, yo hablo, a ver, pero dormido, cuando sueñas, ¿no? A veces lo sueño, pero no, yo en cualquier momento yo, puedo hablarles, ¿no? Entonces ellos en esta dimensión espiritual les llega a algunos a hacer sentir calma y a otros al contrario, les llega a sentir miedo y miedo a la muerte, como les había dicho, es que yo no quiero que ahora se muera mi mamá, es que no me quiero quedar solo, ¿no? Así que se reformulan lo que es la muerte y el más allá y te preguntan, maestro, ¿sí existe más allá? Aunque hay varios adolescentes que dicen, no, o sea, uno cuando se muere, ya no hay nada. Y bueno, detrás de todo esto, pues estamos los padres, están los padres de familia, la familia, ¿no? Y es de donde vamos transmitiendo, ¿no? Nuestras creencias, nuestras tradiciones a los adolescentes. Algunos llegan a sentir desesperanza, un vacío existencial, y cuidado aquí porque puede empezar la ideación suicida. Ideación suicida, donde empiezan a tener esas ideas, el estar hablando sobre la muerte y el de repente el querer ellos perder la vida, el suicidio. Puede llegar el suicidio. Vimos que después de la eclosión con lo que es la pandemia, incrementó muchísimo el índice de suicidio en adolescentes y de lo que es ansiedad y crisis de pánico. Así que cuidado porque aquí podemos perder a un adolescente, un niño, un adulto, cuando empiezan esas ideaciones y no solo eso, el empezar a intentar hacer esas prácticas, ¿no? Los intentos que de repente no llegan a concretarse, pero debemos escucharlos, prestarles atención, observarlos, preguntarles. La siguiente, por favor. El acompañamiento tanatológico. Aquí me voy a dirigir para los compañeros que quieran iniciar en la tanatología. Hay que formar redes de apoyo, interdisciplinarios también, donde lo primero, lo más importante es el acompañamiento familiar. Aunque aquí el problema es que algunos adolescentes sienten no tener una familia. El dar acompañamiento como tanatólogo es muy importante, el acompañamiento de psicólogo, pero los que van a iniciar es darse cuenta, realmente puedo dar ese acompañamiento sin que sea un duelo complicado, sin que este adolescente vaya a suicidarse. Cuando ustedes empiecen a detectar que pierden, por ejemplo, el interés hacia la vida, cuando dejan de comer, cuando ya no quieren salir de su habitación, ni siquiera levantarse de la cama, ya no acuden a la escuela, ya no les interesa aquello que les interesaba, cuidado. Llega la anedonia, llega la depresión, entonces se les pueden suicidar. Y es donde tienen que buscar al psicólogo, al psiquiatra, dar ansiolíticos, dar antidepresivos. El tener es importante en un duelo, que haya un médico. Les hablaba un nutriólogo, les hablaba de la anorexia, la bulimia que se puede presentar. La trabajadora social es importante en las escuelas, en los hospitales, porque podemos tener al adolescente que se encuentra en ese hospital recibiendo quimioterapias u otro tratamiento. El apoyo escolar es importantísimo con los maestros, los compañeros, los amigos y el apoyo espiritual, que es cuando muchos padres se acercan a sus hijos o la familia ante una pérdida, a un sacerdote, un pastor, un religioso, alguien que pueda acompañarlos.
Muy bien. Y por último, la siguiente, por favor. Aquí tenemos una frase de Elizabeth Kubler-Ross. La muerte es la única certeza que tenemos en la vida y la tanatología nos ayuda a entenderla como parte natural de nuestro, no alcanzo a leer, si alguien me apoya, de nuestro qué, De nuestro camino. Camino. de nuestro camino. Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Así Kubler-Ross. es de Elizabeth Kubler-Ross. La muerte es la única certeza que tenemos en la vida y la tanatología nos ayuda a entender como parte natural de nuestro camino. Gracias. Sería todo de mi parte en cuanto a presentación. Muy bien, muy bien. Gracias, Carrie. Bueno, pues, ¿alguna pregunta, alguna duda? Aquí está, aprovechen a Carrie con toda su experiencia y con toda la voluntad que el día de hoy nos ha expuesto este tema tan interesante. Este, Quedamos abiertos a las preguntas. Pueden levantar la manita ya o decirme algo, ¿no? Aquí Aprovechen, aquí vemos. tenemos el equipo interdisciplinario, el doctor Carballo, psiquiatra. Hablábamos, ¿no? Cuando de repente ya tenemos que canalizar los psicólogos, cuando estamos viendo que se está complicando y que entra en una depresión, una distimia, pues buscamos el apoyo de ustedes precisamente. Ujú, así es. Excelente información para nuestros adolescentes. Dios los bendiga. Bueno, sí, aquí hay ahorita 55 personas. Es importante, esa parte, ¿no? De resolver las dudas. Angélica Gaitán. Dale, Angélica, ponte tu voz, querida. Tu Puse voz, la tu cámara, voz. pero no la voz. Ya. Ahora. Buenas noches. Una pregunta. Para un adolescente, bueno, es un adolescente y el niño tiene 11 años, va para 12 y la niña tiene 8 años. Apenas mataron a su papá y los niños no saben. Entonces, mi tía es mi primo, lo secuestraron, lo mataron, lo taparon, le taparon toda su cara. Entonces, a los 8 días los encontraron, pero pues ya desfigurado. Le quitaron la cinta, entonces al quitarle la cinta, pues toda su piel se levantó. A mi tía no le permitieron entrar precisamente por el aspecto que tenía. Entró mi prima, pero los niños no saben cómo decirles. Mi tía no quiso hacer lo que normalmente en la familia hacemos, el rosario y demás. Pero ahorita, por ejemplo, mi prima me dice, no sabemos cómo decirles a los niños. Los niños no estuvieron pues prácticamente en el velorio porque solamente un día eh, pues sí, lo velaron porque no podía estar más tiempo, la caja se las entregaron sellada, no pudieron abrirlo, mi tía está así como en shock todavía de que dice, no era mi hijo, yo acompañé ese cuerpo, pero no era mi hijo, porque no lo vio. Entonces, yo veo esta parte de que, pues como mamá, es difícil, ¿no? Y más no verlo. Ahora como los niños, no saben cómo decirle. La familia de su esposa, bueno, la esposa de mi primo, no sé de qué religión son, pero son así como que, pues, ay, no recuerdo qué religiones, pero ellos alaban o hacen fiesta cuando fallece, que porque ya, ya pasó a mejor vida y ya descansó. Y pues de este lado somos creyentes Te católicos. trabaste. Ay, es que la señal. ¿Ya se escucha? Sí, está bien, está bien. Entonces aquí no sabemos porque no sabemos cómo trabajar con los niños o cómo hacerles ver a los niños. Y el día que lo enterraron, o sea, mi tía estuvo con su dolor. Me parece, creo que la esposa los acompañó nada más a enterrarlo, pero regresando hicieron ellos una comida.
Entonces, dice mi prima que nada más les dijeron a los niños, que los niños dijeron que por qué, incluso que hasta partieron pastel y que dijeron que por qué. Nada más dijeron que, pues que se alegraban porque ya había descansado, porque ya había, ay, no, algo así que ya habían descendido o descansado, no sé, y había pasado una mejor vida, pero no les dijeron quién. Y cuando van con mi tía no saben ellos cómo decirles a los niños. Aquí en este caso, ¿qué se puede hacer? Perfecto, Angélica. Adelante, Carrie. Yo ahí sí les sugiero ese acompañamiento tanatológico a toda la familia, que busquen un tanatólogo. Bueno, aquí hay varios tanatólogos, porque tienen que decirle la verdad a los niños. La Es- situación que veo que se les puede complicar emocionalmente es que obviamente ahorita deben estar preguntando por papá. Ujú. Y ellos, ajá, imagínate, cuando ya se enteren de la verdad, cómo van a entender el que hicieron una comida, que aparentemente no pasa nada, el por qué no les dijeron. Entonces sí tiene que llevar un acompañamiento, toda familia está doliente en este momento. Y es decirles la verdad, no inventarles alguna situación de está viajando, no se encuentra, después va a regresar, pero lo más pronto posible. Este, Doctor Carballo, ¿tú qué recomiendas? Ujú. Sí, adelante, Angélica. ¿Qué ibas a preguntar? aquí ya, bueno, yo les sugerí esa situación. Ellos están en la Ciudad de México. Yo Sí. vivo en Morelia. Ujú. Entonces es difícil acercarme directamente, no es lo mismo por una videollamada que acercarme y platicar con ellos, porque es diferente la situación. Sabemos que a lo mejor por videollamada me pueden estar escuchando, pero igual y estar pensando en otra cosa. Entonces yo les sugerí a mis primos que pues platicaran con ellos y que les hicieran saber la situación, que a lo mejor no decirles cómo fue su muerte, pero sí decirles que ya no está con nosotros, que ya murió. Muy Pero bien. pues ellos también están así. Y no sé cómo poderles ayudar para que ellos Bueno, entiendan que es necesario que lo sepan ellos. sí. Pero bueno, Muy bien, volviendo a Angélica. insistir. Aquí Gracias. estás abarcando un tema importante, ¿no? Que es la famosa conspiración del silencio, ¿no? O sea, todo el mundo ya sabe que se murió, pero nadie sabe que se murió, ¿sí? La mamá ya sabe que se murió, pero no lo vio porque estaba desfigurado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es la conspiración del silencio. A los niños hay que hablarles con la verdad. Cuando te preguntan, ¿dónde está mi papá? Si se murió, se murió. Tu papá se murió. Si te preguntan, ¿de qué se murió? Le puedes decir, se murió por las manos de unos delincuentes, de unos malvados, de unas personas malas, ¿sí? Cuando te preguntan, ¿y qué le hicieron? Si lo sabes, pues le dices, pues, le dieron un balazo, ¿no? Si lo sabes y te sientes cómodo diciendo, si no, no lo sé, hijo, pero se murió. Lo seguro es que se murió el papá y la muerte en la educación que debemos de tener para, es que eso es que prende su micro. Bueno, que la muerte en la infancia es universal, es irreversible, ¿sí? Y hay que hablar a los niños, a los jóvenes, se murió, a los adultos, se murió, no está con Diosito, no trascendió, no está en mejor vida o en peor vida, no lo podemos saber. Lo que sí sabemos y nos queda claro es que se murió y así es como hay que hablarles. Hay que evitar los eufemismos, ¿verdad? Que después vamos a hablar todos los mitos y demás cosas de las cosas prohibidas en la tanatología, ¿no? Esta parte de, sí, está con Dios. Si tus familiares piensan hacerle bajo su religión una fiesta, está perfecto. Es su religión y tú lo debes respetar, ¿no? Tú le debes respetar aunque te digas, oye, no, pero tú lo respetas. Y decirle, oye, mamá, ¿por qué estás haciendo esta fiesta? ¿Por qué hasta tamalitos hay, pastel? Porque se murió tu papá. ¿Y por qué haces esta fiesta? Porque mi religión está en el mejor sitio del mundo. Y qué bueno que se murió, ¿no? Cuando te preguntan los niños, ¿pero cómo se murió? Pues asesinado con una bala que, pues no sé que sea tan bueno, ¿no? Trascender al otro mundo así.
pero cada quien lo va a interpretar y decirle a los niños la verdad. Si lo sabes y si no, no lo sé, hijo. Lo que sí sé es que se murió. No tengan miedo a decir se murió. Ahorita nos hablaba Carrie, ¿no? Del suicidio de los niños. El otro día un alumno nos comentaba que su hijo en Estados Unidos, ¿no? Puso algo de suicidio, algo así. En algún escrito lo detectaron y lo llevaron al psiquiatra y ya le estaban dando su amarre. Llamaron a la mamá, y vivía en México y se fue a California. Bueno, un desastre. Y el muchacho decía, "Pues, si uno no estaba jugando, pues ¿para qué no andes jugando? ¿No? Porque los suicidios, los adolescentes avisan. La persona que se va a suicidar te puede avisar, te da datos, que ya lo veremos en otra ocasión, el suicidio, ¿no? Entonces me parece algo muy interesante y gracias por tu pregunta, Angélica. Coba, Ok, ¿qué ibas a gracias. comentar? Gracias. Coba dijo que iba a hablar, pero ya no quiere hablar. Bueno, ahí está. Dale, Coba. Coba, Coba, Coba. Bueno, no quiere hablar. Muy bien. Carrie, ¿alguna otra pregunta por allá, sugerencia? No, solamente quería, respecto a lo que preguntó Angélica, Ujú. terminar diciéndote que los mismos niños van a ir preguntando una vez que se enteren el, el que falleció, ¿no? Que falleció su papá, van a preguntar el por qué y dónde está, van a querer ir al cementerio y entonces poco a poco se va a ir acercando a esta situación que va a ser buena para ellos el llevarlos y el irles explicando. Así es, Sería todo. así Ok, es, así es. Ujú. Y sí, imagínate, ¿no? Esos niños después de X número de meses, no, pues sabes que siempre si tu papá se murió. ¿Y por qué carajos no me lo dijiste? No te lo dicen así, pero te lo dan a entender muy bien. sí. Gina, hola Gina, Última, qué última milagro. pregunta. No, la Para última es cuando te poderles, mueres. bueno, otra pregunta. Para poderles decir del lado, de este lado, de los católicos, mis primos ellos tienen que pedir la autorización a la mamá para poder No, decirles a sus no, sobrinos. no, no, no se metan en Honduras. La obligación de decir, se murió tu papá es de la mamá, no del médico ni del Ah, ok. sacerdote, es de la mamá ni del ministro de culto. No, se murió tu papá. Si la Ok. mamá, los niños te preguntan cómo se murió, etcétera, unos delincuentes lo mataron. ¿Y qué más pasó? No lo sé. No lo va a decir, lo torturaron, le pusieron. No, ¿para qué le dices todas esas Sí, sí, cosas sí, sí. No, que exacerban la imagen? Lo podrán entender los niños, pero no se los dices. no. Aunque lo sepas, no se los dices, porque no es sano ni para ti ni para el otro. ¿Sí? Ok, gracias. Y sí, y tú si eres católico, yo soy musulmán y Angélica es católica, no te voy a decir, no, pues tienes que orar y Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Pues y a mí qué me importa, ¿no? O sea, a mí no me interesa lo mínimo, mi Dios es este y este es. Y así hay que respetar desde la tantología lo que crean, que no creen en nadie, te respeto así como estás, ¿va? Sale Angie. Gina, hola, qué milagro. ¿Cómo están? Buenas noches. Pues Hola, bien, hija. bien, bien, gracias. Espero que todos ustedes también. Nada más es que mi intervención va a una recomendación de una película que considero que es muy buena en cuanto al duelo del adolescente y la pérdida de un ser querido. En especial en esta película lo que tocan es la pérdida de un hermano que por cierto la licenciada nos lo nombró dentro de su exposición. Se llama Gente Común y está muy buena, ojalá y la puedan ver. Gracias, Gina, por tu recomendación, siempre Gracias. recomendándonos y libros y demás. Gina, muchas gracias. Pues ahí queda la tarea, ¿no? Este, hay que ser claros con esto, ¿no? Desde el sistema en el sistema de salud del país, no se lo hayan cambiado, con los que todo cambian. Hasta donde yo me quedé, se divide en 5 grandes grupos, ¿no? Niños niños y niñas, ¿ah? La niñez, las niñez, las infancias, de 0 ¿a cuántos años le ponen? A 10 años, de 0 a 10 años. La adolescencia, ahí sí contemplan la adolescencia, de 10 a 19 años.
¿sí? La Organización Mundial de la Salud te dice, las infancias son de los 0 años, imagínense cuánta edad, de los 0 hasta los 19 años. O sea, un mundo de edad, como ya nos dijo Carrie, en la adolescencia, de los 12 a los 18 años hay un montón de cambios. Y después están los adultos jóvenes, así les ponen, que son de 20 a 59 años, y los adultos mayores de 60 años y más. Así está a grandes rasgos. Nos faltaría vivir niños y niñas, adolescentes masculinos, adolescentes femeninos, y adultos mayores masculinos y femeninos, ¿no? O lo que quieran poner, porque sí, no es lo mismo que las enfermedades que yo tengo como adulto mayor, a las enfermedades que tiene otra persona, una mujer de 60 años y más, ¿va? Entonces sí hay que, importante, las adolescencias, se llaman las adolescencias. De hecho, desde el punto de vista legal, ¿verdad? Si tú cometes un delito y tienes 17 años, 11 meses, 29 días, pues te juzgan como adolescente y a los 18 años te liberan. Y a los 18 años un día cometes delitos y estás en la cárcel, ¿no? Pero bueno, entonces desde ahí hay medicina para adolescentes, sí la hay. Aquí en la Secretaría de Salud de hace muchos años hay una médica que se dedica a las adolescencias. Entonces sí hay que ir trabajando esta parte, ¿sí? Bueno, al igual en el duelo, pues los adolescentes viven toda esa sensación, todas esas emociones de rebelar contra todo, de rebelarse contra todo, de quejarse, de aparentemente estar, decía Carly, estar callados, que no dicen nada. Pero ese silencio te están diciendo, abrázame, tócame, escúchame, hazme persona. Entonces, díganle, oye, aquí está la persona que se murió, ¿quieres asistir? Y te va a decir que no, y al rato ahí están, ¿no? Pero no les digas absolutamente nada. ¿Quieres? ¿Sí? Y explicarle, ¿no? A los niños se les explica, pues sí, vas a entrar y va a estar ahí el ataúd, y va a estar la persona, y va a ser diferente, y la vas a ver de tal y cual manera. Hay que explicarles qué va a ser. Al adolescente igual, ¿no? Es que los tíos no creían en la religión católica, no va a haber novenario, va a haber una fiesta y van a echar cohetes. Está bien, es otra cosa que decirles, para que la gente no diga, Oye, esto no es lo que yo esperaba". No, pero es lo que están haciendo ellos y para ellos es normal y debemos respetar esa parte del luto. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Dale, Carrie. Sí, solamente invitarlos a que visiten la biblioteca, que muchas gracias, nos comparten. Hay libros, muchísimos libros para ir leyendo. También subieron los duelarios, me parece que ya es el duelario de hermanos, de papás, entonces verlos. eh, yo he notado que los alumnos en las secundarias a los que he recomendado y pacientes, el libro que les da mucha calma es el de, ay, no me quedé sin, es No, el está. de Ana García, el de Francesco, tiene tres, Ujú, primero. El primero les da mucha calma y, por ejemplo, algo que noto es en especial a las niñas. Aquí tengo uno de Gaby Pérez Islas, una ujú. tanatóloga, que se llama La niña a la que se le vino el mundo El encima. mundo encima. Este también les da mucho consuelo y entonces pues visiten la biblioteca, ¿Sí? sería todo. Va. Sí, Entonces, visiten la biblioteca y recuérdenlo. Yo siempre critico a esos que recomiendan libros. Ahí está la biblioteca. Sobre todo estas soluciones, a mí, desde mi visión, Gaby Pérez, te da soluciones mágicas. No es así. El duelo no es así. Es muy comercial y todo, pero bueno, si la quieren, ahí está en internet. Ahí tienen 1000 cosas. Tanatotips y demás. Ay, métanse con ella. Para mí, el duelo es estar con la persona desde ella y que ella nos lleve. O sea, no le voy a dar su deulario, lo hacemos tú y yo. Yo como tanatólogo de adolescentes lo hago contigo, porque son tus emociones. Lo que puso ahí Gaby Pérez fue de sus clientes, lo que se le ocurrió y lo vende muy bonito como solución mágica. Pero no hay soluciones al duelo más que vivir y transitar, como dice el viejo maestro Segismundo Freud. No. Muy bien, ahí léanlo, ahí están. Y ¿qué más? Edith, gracias, Carrie, querida. y acompañamiento con mucho cariño a todos. Ahí está, acompañamiento.
De hecho, si quieren ahí tanatóloga, pues ahí está la psicotanatóloga que ya me reclamó Carrie Banda, que es psicotanatóloga. No es psicóloga, no es tanatóloga, es psicotanatóloga. Porque eso estudió, ¿no? Muy bien. Edith González, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Pues muchas gracias, Carrie, para invitarlos a todos a que se inscriban a la especialización de tanatología. Está muy completa y los esperamos, inscríbanse. Es una invitación formal y bueno, Ya te quitaste el sonido, Edith. Edith, te quedaste el sonido. la biblioteca es un complemento de las personas que están en el colegio, que pertenecen al colegio, es uno de los beneficios que tienen. Ahorita pues lo estamos dejando para todos en general, pero también los invitamos a que se inscriban al colegio para que obtengan los beneficios. Y los esperamos, inscríbanse, de verdad que no se van a arrepentir. Se van a actualizar los que ya son tanatólogos, van a aprender técnicas nuevas. Los esperamos. Muchas gracias, Carrie. Pues muy buenas noches, a descansar ya. Muy bien. Al Muy bien. contrario, gracias. Antes de que la doctora nos mande a volar a todos, por ahí vi a Moisés. Moisés, ¿alguna comentario, duda? Tú que trabajaste la vez pasada este tema. Moisés Aldama. Sí, Aldana, gracias, perdón. gracias. Buenas noches. Buenas Aquí, noches, hermano. sí, pues quiero felicitar a Carrie por su exposición. Y la verdad que yo le quiero compartirles, así aprovechando el micrófono, que en estos 15 días tuve oportunidad de intervenir en dos cuestiones complicadas. Una adolescente que le asesinaron a su amigo, un amiguito de 15 años. Le dieron la noticia que lo iban a desconectar. Él quedó, bueno, más bien quedó mal herido en una colonia aquí de Tijuana, en la periferia, quedó mal herido y se enteró que lo iban a desconectar. Entonces en la escuela pues hizo crisis, ¿no? Tuvimos que intervenir. Y quien la estaba acompañando, una compañerita que la estaba acompañando, tratando de darle el acompañamiento, pues también era una compañerita que junto con el muchacho que quedó lesionado, habían matado a otro que la saludaba. Y haciendo la investigación, pues la niña esta, a su papá la habían asesinado cuando ella nació, ¿no? Entonces también se le viene encima todo ese tipo de situaciones. Y lo más lamentable, hace una semana tuve que intervenir también en otra escuela donde una niña de 12 años se suicidó. Entonces, sí, la verdad que el atender a los adolescentes debe de ser una prioridad. Debe de ser una prioridad. No es fácil tratar con ellos, no se abren tan fácilmente, le cuesta a uno ganarles la confianza y buscar las herramientas para que uno pueda involucrarse y que ellos nos vayan agarrando confianza y nos vayan comentando, ¿no? Entonces, tenemos muchísima tarea con ellos, la verdad que yo les pediría mucho que no los dejáramos a un lado, sobre todo porque acuérdense que en los 14, 15 años es cuando realmente los trastornos de personalidades cuando se empiezan a manifestar, ¿no? Entonces, tenemos mucha tarea y muchas gracias por esta participación, Carrie. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias, Moy. Y es un derecho de niñas, niños y adolescentes. Darles Así ese es. acompañamiento, esa ayuda, ese amor. Así es un derecho, ¿verdad? Un derecho a la salud. Y en esta parte de la psicoeducación tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Alguien por ahí preguntaba cómo darse de alta en el colegio. Pues ahí se los mandamos en el chat, que se den de alta en el colegio, ya se los hemos mandado. Nadie, como se trata de pagar, ya nadie, ¿verdad? Gratis, hasta las puñaladas, decía por ahí alguien. Pero a la hora de pagar ya empieza uno a repelar. Pero bueno, entonces sí es importante, ¿no? Pues sí, yo pertenezco a muchos clubes y a muchos grupos y a muchas asociaciones y ahí me cobran, ¿no? Y en otras pago voluntariamente, pero bueno. Sí, las cosas pues en nuestro país, en nuestro planeta, pues no son gratis. Vivimos en un mundo imperialista, capitalista, y hay que pagar, pues. Además, la calidad de los ponentes, pues, ¿qué piden? Regalado. Dale, mi Carrie. Muchos abrazos, muchos besos. Gracias, excelente por tu ponencia. Jean, a todos, Angélica, Edith, y todos y cada uno de los que están aquí. Gracias. La próxima vez, va a hablar, ay, se me olvidó su nombre, se apellida Maciel, acaba de retirarse, nos va a hablar sobre una cuestión muy importante, ¿no?
esta parte logoterapéutica, ¿no? Nos decía Carrie, el adolescente le hace falta sentido de vida. Víctor Frank, ahí está. Víctor Frank, la logoterapia, buscar sentido de vida, es importantísimo esta parte de trabajarlo. Y si bien Víctor Frank ya ha sido superado, obviamente, pues, ¿no? ¿De qué año fue? Ahora ya hay muchas personas que han superado y han trabajado la logoterapia con un sentido más actualizado, más humanista. Pues sí, ¿no? Recordar también a los viejos filósofos que decía Kubler-Ross, ¿no? Esto, ¿no? De que desde que de que la muerte es inminente para todos, ¿no? Eso lo decía Heidegger, el filósofo de la muerte, ¿no? Un alemán medio nazi, que decía que el hombre desde que nace somos lo suficientemente viejos para morir, ¿no? O sea, la muerte es nuestra eterna compañera, ¿va? Muy bien. Les agradecemos a todos sus 25 comentarios. Felicidades a Carrie. Le mandaron ahí la red de apoyo. Pues la red de apoyo aquí está, Betty. Aquí somos todos nosotros. Y sobre todo la familia, que Carrie nos deja bien claro. ¿Va? Bueno, pues, Abrazos entonces, a todos. abrazos, Bonita noche, que descansen. abrazos, besos, Gracias, Edith, bendiciones. González, Leo. Gracias a todos. Gracias. Gracias, buenas a ti. noches. Bye. Buenas noches. Gracias. Bye. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Doc, Va. ¿Qué? ¿va a compartir ¿Qué? el link? Sí, todo quieren. Sí, hombre, claro que sí, sí. Ah, por favor, sí. Por favor, sí. Buenas Claro, noches. sí. Dale, chao, chao. Siempre